hermanos. Dios los bendiga. Hoy seguimos con nuestra serie expositiva en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y ya estamos en el capítulo 6, que es el último capítulo de esta carta. Así que vamos terminando la primera de estas dos cartas que Pablo le envía a Timoteo. Les avisamos que, si Dios lo permite, para noviembre deberíamos terminar primera de Timoteo. En diciembre va a haber una pausa con tema especial de Adviento. Y luego, con el favor de Dios, en enero retomaríamos y empezaríamos la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder tener tu palabra. Un privilegio que muchas generaciones no tuvieron y que hoy en día muchas personas todavía no tienen. Yo te ruego que por favor seas tú, Señor, quien hables hoy. Seas tú quien nos muestres cuál es tu voluntad en cada una de las cosas que vayamos a estudiar. Y que al finalizar el sermón, Señor, y salir de aquí podamos entenderte un poco más y estar mucho más preparados para poder obedecerte en todo lo que tú nos pides. Amén. Una vez más, bienvenidos hermanos a todos, y más si es su primera vez. Espero que se pueda sentir en casa. Vamos a leer, voy a leer lo que vamos a estudiar hoy, que es 1 Timoteo 6, y leeré del versículo 3 al versículo 10. Dice así: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El título de la enseñanza es Origen y efectos de la falsa doctrina. Seguramente, si no fueron ustedes, han escuchado de un niño o de alguien que puede preguntar mucho ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y seguramente tal vez me tocará vivir eso pronto. Y es bueno estar preparados para eso, porque el saber el porqué de las cosas es algo bueno. Porque cuando tú entiendes el origen de algo, tú puedes saber por qué funciona, cómo funciona, y en base a eso puedes tomar decisiones que pueden ir con mucho más información, mucho más coherentes, debido a la información que ahora tienes, porque ahora entiendes mejor por qué sucede. No siempre vamos a entender el porqué de todo, hay cosas que Dios no nos revela, pero hoy vamos a estudiar algunas cosas que Dios sí nos revela. Y solamente para ponerles un ejemplo de cosas que cómo afectan el poder entender el origen de las cosas. ¿Sabe usted por qué Alemania es más rica y poderosa que España? Hoy por hoy Alemania ha salvado de crisis económicas a muchos países europeos. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿O por qué Alemania es más rica que España? España no fue destruida en una Segunda Guerra Mundial. España no fue destruida en una Primera Guerra Mundial como lo fue Alemania. Y sigue siendo Alemania todavía mucho más poderosa que ella. La respuesta corta, porque no podemos usar mucho tiempo, sería el Evangelio. Porque la mentalidad de los españoles está marcada por la cultura que tienen de siglos, basada en el movimiento católico romano de la Contrarreforma. En cambio, los alemanes fueron un país que se fue formando con un entendimiento de la ética cristiana basada en el protestantismo, en el cristianismo. Mientras en España pensaban que el trabajo era una maldición
por causa del pecado y despreciaban muchos trabajos, los veían como indignos. Cuando el Evangelio llega a Alemania y se dan cuenta de que todos los trabajos son dignos, que el trabajo no es una maldición, que la maldición es el sufrimiento que vamos a tener en el trabajo, pero el trabajo fue dado antes de la caída, comenzaron a trabajar de una manera mucho más fuerte, una manera mucho más digna, y obviamente el trabajo fue bendecido por el Señor y de esa manera fueron prosperando. Mientras que por siglos España siguió con esa mentalidad, que lamentablemente fue también la mentalidad que llegó a América Latina. Y de esa manera, en una manera muy resumida, Alemania se mantuvo con esa ideología de pensamiento en cuanto al trabajo, y aunque hoy muchos no sean cristianos y muchos nieguen la fe, esa es la cultura con la cual ellos se fueron formando como nación. De manera que el Evangelio fue la causa. Entonces, aún no entiende el origen de algo, uno puede entender el por qué sucede y tomar decisiones mejor informados. Y uno se da cuenta, no es el modelo económico, político, sino que el origen es el Evangelio. Es ahí donde tengo que ver. Y Dios, como les mencionaba, a veces no nos permite entender algunas cosas y tenemos que confiar en Él. En los que Él calla, nosotros debemos callar. Pero donde Él habla, entonces sí tenemos la responsabilidad de saber qué dice y por qué lo dice, donde Él sí se explica. Y hoy vamos a ver una vez más el tema de los falsos maestros. Pero quiero que noten de que nosotros no estamos hablando de los falsos maestros una vez más porque queremos hablar de los falsos maestros. Nosotros estamos siguiendo la línea de la carta a Timoteo. Y Pablo es quien una vez más le habla a Timoteo de eso. Y recuerde que no es solamente Pablo, sino que es Dios inspirando a Pablo a hablar de este tema. Así que si Dios lo considera importante, tenemos que considerarlo nosotros también importante. Y es notorio el deseo de Dios en que la iglesia esté alerta para evitar estas falsas doctrinas y censurarlas si se llegasen a dar. Pablo empieza el versículo 3 diciendo, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y uno dice, ok, ¿y cuál es esa sana doctrina? Aquí ya no se le explica a Timoteo porque Timoteo ya la conocía. Entonces, para poder identificar a alguien que no enseñe lo correcto, yo tengo que saber cuál es lo correcto. Pablo se lo menciona en dos ocasiones muy brevemente en esta carta. En el capítulo 1, versículo 15 al 17, Pablo le da un pequeño resumen del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para ser salvador, para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto haya misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 3, versículo 16 de esta misma carta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mensaje de Jesucristo al cual Pablo se refiere es al Evangelio. El mensaje de la Biblia entera, de los 66 libros, es el Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje principal es Cristo. Si usted estudia Malaquías, si estudia Salmos, si estudia Reyes, no importa el libro que usted estudie, Cristo es el personaje principal en toda la Biblia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesús lo dijo. Lucas 24, versículos 25 al 27, Jesús ya habiendo resucitado se encuentra con dos discípulos en camino de Emaús y les dice lo siguiente: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés, el Pentateuco, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús habló de lo que decía el Antiguo Testamento de él. Cuando estudiemos cualquier libro de la Biblia, Cristo debe ser el centro de atención. Ese es el mensaje de Cristo. Cuando estudie David y Goliat, usted no es David, usted es Saúl y el pueblo de Israel que tenía que hacer frente al enemigo,
pero éramos cobardes y no pudimos hacer frente, y llega un Salvador inesperado, de una manera inesperada, salva y nos libra de esa gran maldad a la cual estábamos destinados a morir porque no podíamos vencer a Goliat. Cuando estudié eso, no es una aplicación para que tú eres David y vence a Goliat. No, tú no eres David. Nosotros éramos los cobardes israelitas que no podíamos hacer frente a nuestro problema y llegó un Salvador externo, que no era del ejército, a vencernos. Y así cuando vea cualquier historia del Antiguo Testamento, Noé habla de Cristo, el arca, toda la Biblia habla de Cristo. Y Pablo le dice, si alguien habla algo contrario a eso, esa persona está mal. ¿Qué es el Evangelio? Que es el punto central de la sana doctrina. Literalmente, Evangelio es buena noticia, buenas noticias. Ahora, ¿cuál es la buena noticia de la palabra de Dios? Para entender esa buena noticia es necesario entender la necesidad de esa buena noticia. Si yo le dijera hoy que llegué con una medicina mágica que cura X enfermedad y ninguno de ustedes sabe que tiene esa enfermedad o no creen que la tienen porque no se sienten mal, no es tan buena noticia porque no sienten que sea necesario. En serio, tengo la medicina para curarte, ¿qué te digo yo? La caspa, y nadie tiene caspa, entonces dice, no la necesito. No es tan buena noticia. Pero si ustedes son conscientes que tienen una enfermedad, van a valorarlo mucho más. De esa misma manera, el Evangelio necesita la mala noticia de saber que somos pecadores, que somos ofensores de Dios por naturaleza, que nacemos y nuestro corazón está inclinado al mal, y por tanto necesitamos un Salvador porque somos merecedores del castigo de parte de Dios. Y la buena noticia, cuando entendemos que estamos condenados, es que Dios ha provisto de un Salvador, su Hijo Jesús, y nos manda a arrepentirnos y confiar en Él para ser salvos. La buena noticia es que a pesar de ser pecadores, tenemos esperanza. Ese es el Evangelio en resumen. En esa historia, ¿quién es el personaje principal? ¿Dios o los hombres? Evidentemente, Dios. El hombre simplemente es el pecador que recibe la salvación inmerecida buscada por Dios. Dios lo hace todo. ¿Quién debe ser el foco de atención al momento de predicar el Evangelio? El personaje principal, Dios. Pero ¿qué pasa cuando la predicación se vuelve lo contrario? Me enfoco en el hombre y no en Dios. Busqué ciertos títulos de predicaciones de gente que sé que son falsos maestros. No las escuché, solamente busqué los títulos. Prédicas que decían, aprende a mover el cielo. Cómo orar para conseguir lo que quieres. Cómo orar para que Dios responda a tus oraciones. Cómo entiendes el lenguaje de Dios. Cómo tú debes ser valorado. Cómo identificas con quién estás peleando. El proceso te vuelve resistente. Caminando sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Ninguno de esos títulos, no tuve ni siquiera que escucharlas. Era evidentemente que no iban a hablar de Dios. Que el enfoque principal no iba a ser Dios. Dios iba a ser un personaje secundario que iba a servir como instrumento para que nosotros, los personajes principales, consigamos lo que sea que quieren hacer que consigamos según estas personas. Cuando se intercambia el orden de importancia y el hombre vuelve a ser el personaje principal, cambiamos la historia del Evangelio. Y en ninguno de esos casos se humilla al hombre. En ninguno de esos casos se exalta a Dios. Dios es un sirviente que está aquí esperando que lleguemos a pedirle de la manera correcta para darnos todo lo que queremos. Todas estas predicaciones tienen eso en común. Piensan de hecho con una idea y terminan con otra. Pueden hablar mucho tiempo sin necesidad de mirar la Biblia. Usted ve que esas personas pueden pasar minutos de la prédica, 15, 20, 30 minutos, sin bajar la mirada, porque no la necesitan, porque no están guiándose por la palabra, ni por lo que dice ahí, sino lo que sea que tengan en su mente que quieren decir justificados con la Biblia. La Biblia es simplemente un apoyo para su idea y no es el centro de su predicación. En ese tipo de enseñanza, la buena noticia no es la buena noticia de la Biblia. En esa enseñanza la buena noticia no es que Cristo vino a salvar a los pecadores. En esa enseñanza la buena noticia es, tú vas a tener lo que tú quieres. Tu deseo se va a cumplir, tu enfermedad se va a ir.
tú vas a lograr caminar en cosas místicas, vas a ver ángeles. Escuchaba en una ocasión. El pastor decía, el hombre ese decía, si tú no eres capaz de cada semana decir que viste ángeles en tu día a día, es porque estás mal. O sea, ya comienzan a poner expectativas que ni siquiera son bíblicas. La buena noticia no es el evangelio. La buena noticia requiere la predicación de que no somos nada, de que somos pecadores, de que ofendemos a Dios, de que merecemos el infierno. Si no se predica esa mala noticia, cualquier buena noticia que se quiera dar no será relevante, y lo más probable es que no va a ser la buena noticia de Cristo. Va a ser cualquier cosa inventada con algo de Biblia, pero no será lo verdadero. El versículo 3 dice, las palabras de Cristo, que la doctrina correcta es sana. Es decir, que solo con el mensaje correcto, solo con el evangelio, podremos tener una iglesia sana. Una vida sana, hablando en lo espiritual. Y la razón es sencilla, porque la palabra de Dios es vida. Solo la palabra de Dios es vida. Cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, por más que quieran usarla de ahí, no es vida. Si comes saludable, saludable estarás. Si comes mal, mal estarás. Solo con la doctrina correcta podremos tener una iglesia sana. Necesitamos conocer la sana doctrina para poder identificar las falsas doctrinas. De lo contrario, no podremos saber a lo que se refiere Pablo en el versículo 3 y 4. Ahora bien, Pablo dice algo de estas personas que enseñan lo contrario. Los describe. Estas personas que hacen eso, dice en el versículo 4, están envanecidos, no entienden nada, tienen un interés corrompido y piensan de que la piedad es un medio de ganancia. Primeramente dice envanecido, que es un sinónimo de orgulloso. Esas personas que enseñan eso son orgullosas. Esas personas no van a aceptar que necesitan aprender más. No van a aceptar ayuda, posiblemente ni siquiera acepten conversar con ustedes, con nadie, porque se consideran que ya son suficientes. Y en verdad es sencillo entender por qué piensan así. Porque si tu predicación no es que tú te ves como pecador, sino que tú eres un mini Dios, un enviado especial, un siervo de Dios, pero no diciéndolo como sirviente, sino como si fuera un título, tú no te vas a ver como alguien chico, tú te ves como alguien grande. Y si se ven así, es porque no enseñan el evangelio, el verdadero y único evangelio. Porque cuando se enseña el evangelio, la respuesta lógica es humillación. Porque el verdadero evangelio me recuerda que yo no soy nada, que yo soy un pecador, inmerecedor de todo, salvo por pura gracia de Dios, no por mis méritos, no por mi inteligencia, sino porque Dios quiso así hacerlo. ¿De qué me puedo jactar? De nada. Porque todo lo que he aprendido y entendido ha sido por su gracia. Pero si yo no entiendo eso, lo que sea que yo creo que sé, que Pablo dice, no saben nada, pero lo que cree que saben, le genera la sensación de que son importantes, de que son alguien grande. Porque no hay verdadero evangelio, no hay humillación. El falso evangelio infla a la gente, le hace creer cosas que no son, porque en verdad no son lo que creen que son. Y es por eso que es dañino, porque les vende una imagen que no es real. Y el riesgo de morir creyendo ser algo que no son es un riesgo mortal literalmente. Porque pueden morir creyendo que son salvos cuando en muchos de los casos no lo son. Porque ¿cómo van a ser salvos si no conocen el evangelio? Y dice Pablo en Romanos 1:16 que es el evangelio el que tiene poder. Es decir, si yo no predico el evangelio, no hay poder. Y si yo no creo el evangelio, ¿cómo voy a creer para vida eterna? Ahí el grave peligro de la falsa doctrina. No es nada más perder un poquito de tiempo, que ya es bastante. Es creer que podemos llegar a ser salvos cuando muchas veces no lo son. Dice Pablo que estas personas carecen de entendimiento, no saben nada. Puede que hablen de la Biblia, puede que sepan versículos, tal vez más que muchas otras personas, y que sepan datos de la Biblia que otros no sepan, pero si no conocen el evangelio, es como si no supiesen nada en verdad. Luego dice, tienen un interés corrompido. ¿Cómo así? Lo que les importa no es que la gente escuche el evangelio y que sea salva. Lo que les motiva es cualquier otra cosa menos eso. Pablo dice que hay dos cosas que los van a motivar.
las discusiones y contiendas de palabras, y creer, en el versículo 5 dice, que la piedad es un medio de ganancia. Creo que hay personas que se enfocan a veces nada más en las palabras, otros en las ganancias, otros en las dos. Sectas que dicen ser cristianas, pero su enfoque está en la ley, en guardar el sábado, en no comer comida, los adventistas, testigos de Jehová, mormones, los judaizantes, etc. Su enfoque es la palabrería, no la verdad. Es estudiar cosas que no son lo que Dios dice, pero para sonar que saben. Pero lo mismo sucede en el movimiento evangélico. Se ven todos, pero es muy común en el movimiento carismático. El hecho de que se enfoquen mucho en la manera de predicar y no en el contenido de la prédica. En qué tanto grito, qué tanto yo digo algo con fuerza. Obviamente necesito la música de fondo, porque si no, no tiene sentido, la gente se aburre. Yo necesito el ánimo para ir animando a la gente a que se encienda todo. Y al final, tú dices, la prédica fue poderosa, y preguntas de qué predicaron, y no tienen idea de qué predicaron. Porque predicaron de todo y de nada. Eso, el enfoque es el hecho de hablar técnicamente bonito y que suene todo bien. Y eso no es nuevo. Eso viene desde el tiempo de Pablo. Por eso Pablo lo menciona. En ese tiempo existía una secta filosófica llamada los sofistas. Y el pensamiento de los sofistas en ese tiempo era la retórica. Eso era lo que los motivaba a ellos. El hablar bonito, pero no el hablar la verdad. Ellos eran muy buenos hablando en público, debatiendo. Pero a ellos no les importaba hablar verdad, sino ganar argumentos. Y hablar de una manera que podrían generar duda y que atrajeran a la gente. Decir, oh, esta persona se expresa muy bien. Pero aunque no dice nada, lo importante era que se escuchaba bonito. Eso era todo lo que buscaban los sofistas. El pensamiento sofista sigue vigente hoy cuando yo me enfoco solamente en qué tan bien suena alguien, aunque no diga la verdad. Personas como, por ejemplo, Daniel Aviv, que no es cristiano, pero que habla muy bonito, que se expresa muy bien y que tiene muchos seguidores y hable de vez en cuando de cosas de Dios y la Biblia, es lo que genera atracción en muchas personas. Pero eso es errado. Eso es falsa doctrina. No podemos enfocarnos en la palabrería, en que suene bien. Lo importante es que lo que se diga sea la verdad. ¿Qué puede salir de bueno en una predicación donde solamente se enfocan en la palabrería y no en la verdad? Nada. ¿Qué dice? Que sale de ahí, lo dice el versículo 4. Contiendas de palabras, discusiones, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, rencillas. Todo lo que sale de eso son cosas malas. Un lugar donde se predica así, lo que va a pasar es que van a haber peleas entre los hermanos, entre quién predica mejor, quién canta mejor, quién tiene más visión aquí o allá, quién tiene más preeminencia o un rango más alto. Y esas peleas vienen porque no conocen el evangelio y todo lo que buscan es un estatus creyendo que son algo cuando en realidad no somos nadie. Y lo peor es que dice aquí que de esas palabrerías, de esas personas salen blasfemias. Blasfemias es hablar algo en contra de Dios, decir algo de Dios que no es cierto. En un lugar donde se enseña así, van a haber blasfemias, van a estar diciendo cosas de Dios que son mentiras. Vamos a estar usando el nombre de Dios en vano. Pecado. De ese tipo de enseñanza, lo único que sale es más pecado. Discusiones, peleas, envidias, malas sospechas, bochinches, rumores, nada bueno puede salir de ahí. Y esto no es algo nuevo, Pablo lo advirtió desde acá y de ese tiempo ya se veía. Finalmente en el versículo 5 dice otra cosa que sale de ahí, o de ese tipo de personas que tienen esta actitud es, creen que la piedad o la vida devota es un medio de ganancia y van a usar la palabra para ganar dinero, tal cual así lo dice la Biblia. Muchos líderes de congregaciones están en esta categoría, en mi parecer, demasiados. Y es triste, porque Jesús lo advirtió acerca de esta actitud. Lucas 20, 45 al 47. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación.
devoran las casas de las viudas. Aquí vimos la importancia de las viudas, de atenderlas, de darles. Los escribas le quitaban. En una persona que enseña falsa doctrina no le va a dar a la viuda, le va a quitar a la viuda. Te va a hacer sentir mal porque no das tanto como deberías dar. Así se acuerdan la historia cuando la viuda llega y da 2 monedas, los demás como la veían como, qué porquería ofrenda, ¿cómo vas a dar 2 monedas? Bueno, eso mismo sucede en un lugar donde prediquen la falsa doctrina. Te van a hacer sentir mal porque no estás dando tanto como en teoría deberías dar, porque su interés no es la salvación, sino el dinero. La piedad, creer que del dinero, de la piedad, va a ser un medio de ganancia. Nada bueno y nada bonito sale de la falsa doctrina. Por lo tanto, no es como que, esa gente dice un par de cosas, retengo lo bueno y desecho lo malo. Eso hay que desecharlo por completo. Pablo lo dijo, Jesús lo dijo en múltiples ocasiones, y Jesús habló confrontando cara a cara a las personas. Se le decía en su cara a los fariseos, a los escribas. Pablo se le dijo, cuídense de los perros, cuídense, hablando despectivamente de los que querían judaizarlo, a los filipenses les dice. O sea, tenemos que tener cuidado. Si se enseña falsa doctrina, es imposible que una iglesia esté sana. La falsa doctrina produce malas actitudes en los oyentes. La falsa doctrina crea la sensación de conocimiento cuando en verdad hay mucha ignorancia. La falsa doctrina lleva a querer usar la palabra como medio de ganancia personal. En la versión Reina Valera del 60 hay una frase que aquí no está, que dice, apártate de los tales, al final del versículo 5. Y simplemente es, no te relaciones, Timoteo, con estas personas. No te asocies con ellos, porque no generes confusión en que las personas que están contigo crean de que tal vez son personas dignas de escuchar. Si nosotros llegáramos a estar en una conferencia y estamos compartiendo escenario con pastores que sabemos que predican falsa doctrina, eso va a generar confusión en la iglesia, como que esta gente está bien o está mal. Y Jesús nos dice, apártense de ellos, no se relacionen con ellos, no se congreguen con ellos, no los escuchen, no tengan comunión con esas personas. Pero, luego dice en el versículo 6, ellos creen que ganan, que la piedad es medio de ganancia, y Pablo dice, pero en realidad sí hay ganancia en la piedad, solo que no la que ellos creen. Versículo 6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Y cómo no va a haber ganancia en el Evangelio? Cuando yo lo entiendo de verdad. Porque si yo entiendo el Evangelio, es suficiente. Tal como Jesús se lo dijo a Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino Dios. El entender el Evangelio significa que yo he sido elegido por Dios sin mérito alguno, que he podido entender por gracia de Dios quién es Él, mi condición y poder recibir la salvación. Eso es suficiente y eso es gran ganancia. La parábola del hombre en el que encuentra el tesoro dice que vende todo y se queda solamente con ese tesoro porque decía, esto es más que todo lo que tenía. Entender el Evangelio ya es maravilloso, ganancia. El conocimiento es demasiado maravilloso. Si usted entiende el Evangelio, si usted lo ha creído, usted es una persona bienaventurada y dichosa. Y debería poder ver el valor de eso. Pablo podía decir que tenía todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo no era una persona pobre. Pablo era alguien que vivía bien, tenía dinero. Y él dice, no me importa si lo pierdo con la excelencia de ganar a Cristo. Porque veía el valor aquí. Si yo no veo el valor del Evangelio, yo voy a pensar que necesito más aparte de esto. Por eso que necesitamos entender el Evangelio para saber que Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitamos. Cualquier cosa extra que llegue a su vida es ganancia, pero es extra, es añadidura. Es como si tú tuvieras un vaso y Cristo lo llena todo cuando usted tiene el Evangelio. Cualquier cosa extra que Dios le dé, familia, hijos, trabajo, dinero, salud, es extra. Si Dios lo quita, usted sigue estando con el vaso lleno, porque Cristo ya lo llenó.
Y cuando entendemos eso, no importa qué pase, qué recibo o qué me quita Dios, yo puedo seguir contento porque el vaso nunca va a dejar de estar lleno porque Cristo no cambia. Él es perfecto y lo llena todo para siempre. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, en Cristo Jesús. Y podemos dar gracias en todo cuando entendemos el Evangelio. A los filipenses le dice, estén siempre gozosos. Filipenses 4, 11 al 13, le dice al final de esa parte, y no hablo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ese pasaje no es para que usted se sienta eso cuando va a hacer un deporte, competir en algo. Ese pasaje es para que recuerde de que no importa cuál condición se encuentre usted, con abundancia o escasez, Cristo es suficiente. Si tiene a Cristo, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Pablo luego le da un antídoto contra la codicia en el versículo 7 y versículo 8. Porque sabe que la codicia es algo que puede estar en cualquiera de nosotros porque somos pecadores. Y le dice Pablo, vinimos sin nada y nos vamos sin nada. No tiene sentido desear esas cosas. Job lo dijo, Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si tenemos esto presente, de que yo llegué sin nada y me voy sin nada, yo no debería tener que afanarme en riquezas o en conseguir más cosas. Y no es malo tener riquezas. Y vamos a hablar de eso en 2 domingos con el favor de Dios, mucho más en detalle, acerca de las riquezas específicamente. Pero si tenemos claro que que nos vamos sin nada, no debemos afanarnos por acumular riquezas cuando éstas son perecederas y no tendrán valor alguno después de nuestra muerte. Salomón en Eclesiastés lo entendió. Sé yo que tengo todo en dinero y nadie ha sido tan rico como Salomón, dice la palabra. Dice, pensé luego de trabajar y acumular, que al final me voy y esto le queda a alguien y yo no sé si lo administrará bien o lo administrará mal. Todo es vanidad de vanidades. Debemos estar tranquilos si tenemos abundantemente o si tenemos escasez. Y en cualquier caso no afanarnos, porque, versículos 8 y 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Aquí se ve el peligro y la consecuencia de la codicia. Si no te quedas conforme con lo que Dios te ha dado, mucho o poco, y deseas enriquecerte, serás preso de estos deseos dañinos contra ti mismo. Todo el que desea enriquecerse estará preso de buscar con desesperación el dinero y se olvidará de Dios, porque se va a volver el objeto más preciado de su búsqueda. Toda esa gente que entra en negocios piramidales, que da un poquito y te damos más, y que sigue acá, al final es el deseo de tener más en poco tiempo y rápido. La vida fácil. Es que la vida fácil es atractiva en el sentido de que no trabajo y tengo. Y todo eso, usted escucha mucha publicidad que hacen, es cómo tener más haciendo menos. La vida fácil no es lo que Dios quiere que tengamos en ese sentido, como muchos predican. De hecho, me acuerdo una experiencia, cuando yo tenía como 6, 7 años, me acuerdo, íbamos a una excursión a mi pueblito. Y en ese tiempo todavía existía la cárcel Modelo. Y cuando íbamos a salir de la escuela, me acuerdo que en vez de subirnos al bus, nos comenzaron a hablar de los maleantes y de la vida fácil, pero yo estaba desesperado, que yo me quería ir. Yo quería ir a la excursión. Y yo sé que estaban hablando, pero mi mente se fue. Y cuando terminaron de hablar, hablando de la vida de maleantes, dijeron, bueno, ¿y cuántos quieren una vida fácil? Y yo levanté la mano.
Eso fue lo único que la levanté, porque no escuché el resto de la charla, pensando que por qué no la quiero fácil. Y eso es natural que uno diga, pero ¿por qué complicarme la vida si la puedo tener más sencilla? La vida fácil, en el sentido que la Biblia lo pone, nos va a llevar en muchas ocasiones a caer en negocios ilícitos, ya sea para ganar o para ahorrar dinero. Gente que dice ser cristiana y que pone trampa de luz va a pagar menos luz, porque las cosas están muy caras. Y justifica entonces eso, que es un pecado, por tal de tener más dinero. Gente que inclusive tiene dinero que lo hace, que no es que sea pobre. O vender cosas de manera ilícita para poder tener más dinero, sabiendo de que es algo malo. Cualquier tipo de negocio ilícito es pecado y fácilmente te consume el tiempo, la vida, y lo más importante es que te aleja de Dios porque es pecado. Jesús lo dijo, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No es mentira. Jesús habló mucho de las riquezas. Mucho. Porque sabe lo peligroso que son y lo mucho que están en nuestra mente. La gente suele afanarse y comienzan a pensar que incluso es mejor dejar de ir los domingos con tal de ganar dinero extra. Y no me refiero a trabajos que te obliguen a ir, que tengas ese horario. Me refiero a la gente que no tiene la necesidad, pero lo hace, creyendo de que es algo bueno. Pero ignora el mandato de Dios de congregarse, con tal de ganar algo extra. La motivación puede ser noble, pero jamás una motivación noble te va a llevar a romper lo que Dios quiere que tú hagas. Dios siempre quiso y quiere que descansemos en Él. Y eso no significa que no trabajemos, sino que trabajemos, pero descansemos sabiendo de que Él es quien nos sostiene y no nuestro esfuerzo. Jesús se lo dijo a los discípulos, son los gentiles los que se afanan de qué van a comer. Y no es que ustedes no trabajen, pero ustedes tienen que saber de que quien realmente los sostiene soy yo, Dios. No su trabajo, trabajen, pero sepan de que soy yo quien los bendice. Si yo no los bendigo, por más que trabajen, no van a tener. Necesitan descansar en Él. Por eso le dijo al pueblo de Israel, 6 días trabaja, un día descansa. Los otros pueblos tal vez no lo hacían, pero no, ustedes lo hacen. No porque tengan en exceso, sino porque confían en Dios. Ellos tenían que trabajar la tierra 6 años y 1 año entero no trabajarla. Nunca lo hicieron, porque nunca confiaron en Dios a ese punto. Precisamente por eso le vino el juicio después. Pero Dios lo que quiere es que aprendamos a descansar en Él. Y que confiemos en que Él es suficiente para proveer nuestras necesidades. Y el peligro no es solamente un pecado aquí y un pecado allá, que ya es grave, sino que dice que muchos se desviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero va a llevar a muchos a dejar la fe, a apostatar la fe cristiana. Es peligroso. Y el contexto, en primer lugar, hablaba de Timoteo como pastor en que cuidara de no desear enriquecerse. Timoteo debía tener un salario, y Pablo se lo dijo en el capítulo anterior, pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de no querer eso, porque muchos de estos, porque hablaba de los falsos maestros, recuerden, cuando comienzan a ver eso, piensan que, bueno, si yo tengo más gente, gano más dinero, y su interés se corrompe, como dice el versículo 4, y comienzo a buscar la manera de ganar más. Y si yo quiero ganar más, ya yo no voy a predicar lo que la gente necesita escuchar, sino con lo que la gente quiere escuchar. Y todo se vuelve tal cual lo que sucede en versículos 4 y 5. Pecado tras pecado tras pecado. Mala predicación, que da como luz, pleitos, contiendas, envidias, blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente después la apostasía de la fe. El hecho de que en una sola carta, hermanos, dirigida a un pastor sobre cómo debe funcionar la iglesia, se advierte tanto sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas, no debe pasar desapercibido. Tenemos que recordar que no fue Pablo, sino el Espíritu Santo quien nos inspiró a decir esto. No toleremos la falsa doctrina, conozcamos su palabra. En esta época, pareciera que el término falsos maestros es como un ser mitológico. Sabemos que existe, pero nadie sabe quiénes son en verdad. Necesitamos saber lo que dice la Biblia para poder identificar quién sí y quién no es un falso maestro.
Y cuando encuentre uno, identifíquelo, advierta a los que están escuchándolo. Usted no lo escuche y sea capaz y valiente de decir, tal persona es un falso maestro. Con tranquilidad y con seguridad. Pablo usa nombre en la segunda carta de Timoteo. Le dice, Alejandro me dejó. Él apostató. Y poder decir, oh, fulano de tal, fulano de tal, son falsos maestros. No con la intención de simplemente decirlo, sino de advertir al pueblo de Dios. Porque el error de creer de que no hay que juzgar y que todos son siervos de Dios, te va a llevar a exponerte a una mala enseñanza que lo único que va a salir de ahí es más pecado. Dios quiere que conozcamos su palabra, que en verdad lo conozcamos a Él, que podamos ser valientes en proclamarlo. Hermanos, siempre hemos sido minoría. Cuando los profetas estaban, siempre había más profetas falsos. Cuando los apóstoles estaban, había falsos maestros. Con los pastores sucede igual. En este tiempo son más pastores falsos que sanos los que hay. Pero no debe ser excusa de seguir proclamando la verdad. Necesitamos conocer el Evangelio para matar el orgullo, para mostrar misericordia a los demás, para preocuparnos por el mensaje de salvación, seamos reconocidos o no, para que podamos edificarnos, para que conozcamos la verdad. Una iglesia que conoce y vive la verdad es una iglesia donde no debe haber envidias, pleitos, blasfemias, rumores y peleas entre hermanos. Aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos dé o nos quite. Pongamos toda nuestra confianza siempre en Dios. Amado Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y de poder ver la importancia de conocer la sana doctrina y de poder rechazar y censurar a los falsos maestros y la falsa doctrina. Yo te ruego, Padre, para que como pastores podamos estar siempre alertas de cualquier falsa enseñanza que pueda llegar y censurarla apropiadamente. Que como iglesia nos ayudes a crecer en el conocimiento del Evangelio para poder glorificarte en todo lo que hagamos. Que podamos estar siempre contentos con todo lo que tú nos has dado, sea poco o sea mucho. Que podamos recordar que tú eres suficiente y que nuestra confianza no debe estar en nadie más o en nada más, sino solamente en ti. Y si en algún momento no hemos estado confiando en ti, perdónanos y permítenos, Señor, comenzar a vivir una vida de dependencia de ti. Y si alguien no te conoce, Padre, yo te ruego que le muestres la verdad y que le permitas poder arrepentirse y llegar a confiar en ti como Señor y Salvador de su vida. Amén.